Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos vamos a referir, sin duda, a la gran noticia de estos días y que va a seguir siendo, lamentablemente, noticias como la monumental, la espantosa maniobra, burda maniobra, fraude que han realizado los dictadores de Venezuela para permanecer en el gobierno. Es indiscutible, es indiscutible. Porque ustedes saben cómo es la votación en Venezuela, ¿no? O sea, es una votación que, si es bien usada, da más garantías que en muchas partes del mundo, por ejemplo, porque se vota frente a una computadora, se elige el rostro del candidato de la preferencia de uno, se aprieta un botón y el dedo sobre la cara de esa persona, sobre la foto de esa persona, se imprime un papelito y entonces el voto queda computado doble. Es un doble voto. Es el voto que queda ingresado a la computadora, al archivo de la computadora donde uno lo hizo, y el soporte papel que a uno le entregan, que uno va y lo pone en la urna. Por lo que de las dos formas entonces se sabe qué es lo que uno votó, ya sea por la computadora o ya sea por el papel o la urna, o el voto, mejor dicho, físico, ¿no? En el papel físico, soporte papel. Muy bien. ¿Qué sucede? Sucede que hay también, de acuerdo a la constitución bolivariana y de acuerdo a las leyes vigentes en ese país, el acto de conteo es público. Las actas son públicas, o sea, lo que ellos le dicen el chorizo, que es digamos, la sábana o el papel que sale impreso por la computadora una vez que terminó el acto electoral, o sea, en este caso en Venezuela a las 18 horas o después si hay alguna pequeña prórroga, se imprime y ahí sale toda la cantidad de votos que se han emitido para cada uno de los candidatos, que en este caso eran más de 20, ¿no? 30, creo que eran aproximadamente las fotos que había, pero no eran todos los candidatos uno por uno separados, sino que había 13, por ejemplo, fotos con la cara de el bigotón Maduro. Eso realmente provocaba que, si el acta entonces es legalmente controlada, la gente pudiera saber qué era lo que había votado y dárselo o comunicárselo a su comando de campaña, como estaban haciendo la gente de la Plataforma Democrática de María Corina Machado y González Urrutia, cuando llegaron al 40%. El problema fue cuando llegaron al 40% de las actas escrutadas, allá por las 21 horas de Venezuela, 10 horas del Uruguay, 22 horas del Uruguay. Aproximadamente a esa hora entonces el chavismo se dio cuenta que iba a perder irremediablemente las elecciones, ¿no? Las iba a perder porque el candidato González Urrutia de la Plataforma Democrática tenía alrededor del 66% y Nicolás Maduro apenas superaba el 30%. Era una diferencia de un tercio, que era una diferencia que se iba a hacer cada vez mayor, más indescontable, ¿no? Entonces suspendieron el corte con la excusa de que tuvieron un problema informático, hubo como un atentado, dicen ellos, entre comillas, cosa que es absolutamente falso, contra el sistema informático, y cerraron los colegios electorales, cerraron los lugares donde se había votado, los centros de votación, no dejaban entrar a la gente, incluso hubo lugares donde el ejército fue y retiró las urnas, las llevó, peleó con la gente que de alguna manera quería evitar que se le falseara su voluntad popular, o sea, lucharon, pero perdieron, la verdad, hubo heridos, el ejército se llevó las urnas y el chavismo, durante aproximadamente una hora y pico, porque en definitiva a la 1 de la mañana hora uruguaya, a las 12 de la medianoche hora venezolana, a las 24, mejor dicho, para hablar bien, se decidió entonces comunicar que Maduro había ganado y que se habían computado el 80% de los votos. Maduro había ganado con el 51 contra el 44% de González Urrutia. ¿Por qué no es cierto esto? Porque ellos utilizan o invocaron que tenían un 40% más de los 40% de votos ya escrutados, de actas ya reconocidas, como se había dicho
un par de horas antes por la MUD que se habían recibido estas actas, y ya se sabía que la tendencia era irreversible en favor de González Urrutia. Entonces el régimen lo que dijo fue que ellos tomaron un 40% más, cuando en realidad también la plataforma después lo dijo, después que ellos se manifestaron, ellos ya tenían el total de actas y que en el total de actas la diferencia a favor de González Urrutia era de más de un 40% con respecto a Maduro, ¿no? Por lo que es evidente que hay una verdadera trampa monumental a la voluntad popular. Es una cosa que realmente nos duele porque nosotros teníamos confianza en que el proceso electoral fuera exitoso para la gente de María Corina Machado y González Urrutia y que el régimen dejara de permanecer en el poder, que Maduro abandonara el poder. Para eso tendría que haber habido quizás una negociación que no se realizó. Y como no se realizó la negociación, sea porque no hubo voluntad de parte de la plataforma democrática o porque quizás lo más probablemente no haya habido voluntad de los dictadores de retirarse, lamentablemente Venezuela ahora se encuentra en un callejón casi que sin salida, ¿no? No forma parte de la OEA, no forma parte de organismos no permitió el control por parte de los distintos estados de América, ni observadores internacionales, y eso hace que se encuentre en un callejón sin salida, decíamos, porque la dictadura se va a mantener en su 13 diciendo que ganó las elecciones cuando no es verdad. Y lamentablemente la oposición no tiene forma de optar para llegar al gobierno por, en este caso, la vía democrática, ¿no? Lamentablemente es así. Y además a esto se agrega que Estados Unidos, muchas empresas ya están haciendo negocios con el tema del petróleo de Venezuela, abasteciéndose, y esto le está dando oxígeno al régimen, ¿no? Le está dando un oxígeno que hace que volver atrás con las medidas de sanciones económicas no sea tarea fácil para la administración norteamericana por los grandes intereses comerciales que están creados, ¿no? Bueno, creo que planteamos entonces un panorama que es complejo para Venezuela. Deseamos de todo corazón que se pueda solucionar. Lo vemos difícil. Y queremos que de alguna manera la situación lamentablemente puede prolongarse más en el tiempo, sin que haya una solución que permita que ese país del norte, que fue un país que de alguna manera acogió un montón de inmigrantes de todos lados, incluso muchos uruguayos en época de la dictadura uruguaya y también de la dictadura argentina, y que fue un país que supo tener en las décadas del 60 y 70 una inflación de aproximadamente un 1% anual, un crecimiento fenomenal, con unas regalías de petróleo que eran cercanas a los varios miles de millones de dólares, más de 3.000 millones de dólares en una época. Después de la crisis del 73, esa cantidad se cuadruplicó, llegando a más de 10.000 millones de dólares para Venezuela en ese momento, lo cual era una muestra de su gran riqueza y que lamentablemente por el comunismo, porque el comunismo siempre pasa, lo dijo Churchill ya oportunamente, si usted quiere que se quede el Sáhara sin arena, ponga un comunista al control del mismo. Y bueno, Venezuela, que tiene petróleo, se está quedando sin la posibilidad de vender todo el petróleo que produce por culpa del régimen comunista que lo viene asolando desde hace 25 años. Gracias por la atención, espero que les haya gustado el video, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse que es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Muchas gracias señoras, señores y será hasta una